tardes a todos, bienvenidos. Esto es Sónico Insider y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. A mí me da mucho gusto poder contar con una personalidad del calibre que les voy a contar ahorita. Este personaje tiene una larga trayectoria en lo que es la industria del entretenimiento, más de 20 años rolando en diferentes etapas, ya sea como músico, como ejecutivo de una disquera, trabajando en medios de comunicación y pues qué mejor que platicar con nuestro querido Marcelo Lara. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Marcelo, Mucho gusto. Qué gusto, oye, qué gusto saludarte. pues igualmente, como siempre, un placer tenerte en casa. Ya hemos tenido oportunidad de platicar de ti, de tus logros, de tu carrera. Y pues qué mejor que empezar con un poquito de tu historia. Marcelo Lara, tú me corriges, chihuahuense, Ajá. Sí, comunicólogo, comunicólogo también. Me titulé 20 años después de que hice la carrera, pero sí me titulé. pues increíble. Felicidades, colega. Sí. Oye, qué padre poder platicar un poquito de ti, de tu carrera, de tu experiencia y pues vamos a entrar un poco en materia. Sí. Eh, ¿Cómo Marcelo Lara entra a la industria del entretenimiento? ¿Qué te motivó? Fue una historia que, que, que más bien es como completamente fortuita. Yo soy el de en medio de tres hermanos y mi hermano grande, pues desde que tengo uso de razón, tocaba en grupos y tocaba, nos llevaron a clases de guitarra desde muy chavillos y él siempre tenía sus grupos, ¿no? Entonces, siempre como uno admira a su hermano grande, pues yo siempre estaba ahí detrás de él toda la vida, ¿no? Entonces hizo varios grupos y en los ochentas tuvo un grupo que le fue relativamente bien, un grupo que se llamaba Bonnie y los Enemigos del Silencio. Por ahí de 1990, cuando ellos iban a sacar su segundo disco ya en la independencia, y yo estaba estudiando en la universidad, yo había tenido grupos de rock y había tocado en grupos así como escolares y de la secundaria y de la prepa y demás. Mi primer grupo lo hice cuando iba en sexto de primaria y mi mejor amigo el Cha iba en segundo de secundaria, íbamos en la misma escuela. Entonces él antes de Fobia empezó a tocar conmigo, su primer grupo fue conmigo y de ahí como que yo no seguí como tocando mucho y en los 90, te digo, Bon sacó un segundo disco de su grupo y estaban en una compañía de discos independiente, muy independiente, que en realidad era más bien como una distribuidora de discos, y lanzaron el disco y no pasaba nada y no lo trabajaban, entonces en alguna junta él como que les dijo, oigan, pues tienen que trabajarlo en radio o no tienen algún promotor o algo. Le dijeron, no, no tenemos a nadie y si ustedes tienen a alguien que lo sugieran, pues bienvenido, aquí lo probamos. Y Bon así de buenas a primeras dijo así como, pues ahí está Marcelo que está de vago todas las tardes en la universidad. Y pues sí, yo en la universidad era un vagales de lo peor y no hacía nada. Entonces llegó y me dijo, pues ya tienes trabajo, ve el lunes. Era un verano, entonces empiezas el lunes y ve y aprende a ser promotor o algo, a ver qué puedes ayudar para que funcione más el disco de la banda. Mi hermano chico, para esas épocas, él empezó a trabajar desde muy chavillo, empezó a trabajar en una estación de radio y luego en una disquera. De la estación de radio se lo llevaron a trabajar en la disquera, entonces él empezó como promotor de radio. Mi hermano chico se llama Camilo y toca en un grupo que se llama Instituto Mexicano del Sonido. Y él ya tenía como los fundamentos y rudimentos de cómo hacer la promoción. Me senté con él, me explicó y empecé a trabajar y de ahí como que, haz de cuenta, eso fue como en 1994, yo tenía como 23, 24 años y fue como mi primer trabajo dentro de la industria en una independiente que se llamaba Discos Espartacus. A, Ah, a los 3 meses y como empezó a sonar lo de Bon en varias estaciones de rock a partir de lo que yo hacía, me invitaron a trabajar en Culebra, en BMG,
ya con un sueldo relativamente decente. Y a un Estuve trabajo formal. trabajando en un trabajo formal, ya en una compañía multinacional y todo. Estuve trabajando como 8 meses ahí en Culebra y como logré también que empezaran a sonar varios grupos, me tocaron varios lanzamientos, me tocó así como el nuevo disco de La Castañeda o el segundo disco de Tijuana, no, o cosas así. Y logré que también los pusieran en varias estaciones de rock. Pues me hablaron para trabajar en otra compañía, en Sony Music, y me ofrecieron Sí. más dinero y acepté y me fui. Y como que mis primeros 2 años de la industria fueron así, como el que me hablaba y me ofrecía más dinero, ahí me iba yo a trabajar. Hasta que de Sony Music me corrieron por rillas internas y acabé trabajando haciendo prensa en Polygram. Y ahí conocí a, bueno, con el que ya trabajaba en Sony, renunció a Sony, se vino a Polygram y ahí armamos un disco, un sello disquero no independiente, pero parte de Polygram, una cosa que se llamaba Discos Manicomio, y ahí empezamos a firmar a bandas a mediados de los 90 y me tocó como una época muy fértil de creación y de onda. Y al mismo tiempo yo había tenido mi último grupo de rock por ahí de entre 1990 y 90 y se acabó básicamente con la muerte de Colosio, mi último grupo de rock de los 90, uno que se llamaba Temporada de Patos y toqué, y entonces de repente como empecé a trabajar en una disquera, dejé de tocar muchos años y así como muy fortuitamente entré en el trabajo de disqueras, no era realmente mi intención, como que me aventaron al ruedo aunque yo no quería. Oye, pero la realidad es que esto que nos cuentas, pues eran de las bases más importantes del movimiento de rock en nuestro país. O sea, yo recuerdo, ¿no? Pues de oír de Manicomio, todas estas bandas de culto, ¿no? Como dices, de este rock muy fértil, Sí, desde los 90 y cachos, 2000, ¿no? Y la verdad es que ahí yo siento que sí despegó una carrera muy importante para ti, porque como ejecutivo, digamos, dentro de las disqueras, pues estabas en el mero movimiento, en la sí, melcocha, ¿no? Del rock and roll. pues me tocó, por suerte me tocó ese momento que fue, te digo, como muy creativo y como una explosión de creatividad, como que a finales de los 80 había vivido como un crecimiento de popularidad, pero a principios de los 90 bajó y luego hubo un esfuerzo ahí con todos los de Culebra que más o menos empezaron a sonar mucho. Y luego ya para cuando hicimos Manicomio por ahí de 95, 96, pues ahí venía otra vez como el impulso de popularidad y me tocó estar en un momento como en el momento preciso, en el lugar preciso, ¿no? Y con la posibilidad de firmar bandas y con orejas limpias y cabeza desinteresada como para encontrar proyectos. Entonces, afortunadamente me cayeron como 5 o 6 proyectos padrísimos, musicalmente, artísticamente bien divertidos. Y como también en un momento donde yo estaba como desarrollando, entonces pude echar a perder y aprender echando a perder, Claro. pero afortunadamente para las bandas no hubo que echar a perder mucho porque eran bandas que tenían como una idea muy clara y en un momento como muy preciso y afortunadamente funcionaron comercialmente muchas cosas de lo que firmamos. Entonces, como que esa entrada y ese momento fue un momento como bien divertido, no solo para mí, sino como para el rock en México. Y ese primer trabajo como director artístico de Discos Manicomio, como que me enseñó qué era el trabajo de una disquera y ya como director artístico, no necesariamente de rock, sino como de otras cosas. Ya pegándole hacia el 2000, me volví director artístico de Universal, ya de todo tipo de repertorio. Sí me parece que esta oportunidad que tú agarraste, porque sí fueron como oportunidad y la cacho y oportunidad y Sí, la cacho, como tú dices, esta oreja limpia pues te permitió ver un todo que a final del día pues te permitió ir avanzando y la visión que puede tener una persona desde afuera, desde tu trabajo, pues era como que eras el máster, ¿no? Desde aquellos entonces, y entonces todo el mundo quería llegar a ti para ver, entregarte un demo, ¿no? Para ver qué posibilidades tenían de firmar.
a su banda en un Sí, momento bien prolífico de la música. totalmente, totalmente. Y lo que lo estuvo bien padre, como fue un periodo bien bonito para mí, porque aprender de la industria desde dentro, fue como buenísimo y como madurar como persona y como persona laboral, o por decirlo de algún modo, fue padre, ¿no? En el momento en que ya me di cuenta que pues sí, no, no todo el mundo tenía que ser rock y no, no a todo mundo tenía por qué gustarle el rock en español, fue que empecé a pensar, bueno, pues puedo usar mis orejas y mi cabeza para otro tipo de música. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en manicomio? En Manicomio estuve como de 1997 al 2001. Parece mucho tiempo, yo lo sentí como una década, pero en realidad fueron 4 o 5 años, pero Sí, no es muy, tanto. muy, muy intensos de trabajo. Yo dejé Manicomio, lo dejé en 2001. En 2001 salí de Universal y me fui a trabajar a Canal 11 a producir un programa de televisión que se llamaba, Canal 11 tenía la licencia de este canal canadiense que se llama Much Music, y me tocó producir el segmento de Much Music que tenían 2 horas en Canal 11 todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Entonces estuve como 3 o 4 años ahí, como 3 años estuve produciendo Much Music en Canal 11, y de ahí di el brinco me ofrecieron la gerencia de Reactor 105 y me fui a trabajar 9 años a la radio pública como gerente de la estación de radio. De las cosas que me ha interesado en los trabajos donde he estado es como la posibilidad de compartir la música. Lo que más me interesa de la música es que alguien la escuche, o sea, porque cuando uno hace música o cuando uno hace alguna creación artística y la hace públicamente, la saca del closet de la casa o la saca de que nada más se la cante a su novia o a su mamá, por ejemplo, una canción, pues eso igual iba a tener un camino tortuoso y complicado para que llegue a mucha gente. Entonces, si yo pudiera incidir positivamente en eso desde un principio, pues siempre ha sido como un poco de lo que me ha interesado. Y también me ha interesado mucho como esta idea del trabajo colaborativo, de hacer equipos y de hacer como formar gente y como de ser una especie de profesor, líder, mentor, guía espiritual, gurú, de lo que sea, ¿no? Claro. Con la poquita o mucha experiencia que he ido acumulando a lo largo de los años, porque pues ya tampoco ya soy así un chavo, entonces conforme fue pasando el tiempo, pues he tenido ya experiencia en muchos, muchos ámbitos de la vida. El gerente, me acuerdo perfecto. Sí, El sí, sí, gerente, sí. ¿no? O sea, aparte tenías una participación muy activa, ¿no? O sea, no era Sí, nada no era más yo como backstage. locutor, pero sí estaba ahí, sí estaba muy presente, como que se daba que yo pudiera entrar a decir burradas todo el tiempo, entonces lo hacía muy seguido, muy seguido. Oye, y aparte de radio, publicaciones impresas, también tenías, Sí, ¿no? he tenido Como ahí también como el participación. gusanito siempre de escribir, y afortunadamente pues he tenido posibilidad de hacerlo. Empecé escribiendo como reseñas de discos en revistas, y luego con la llegada de las redes sociales y los blogs y estas cosas, encontré mi verdadera vocación, que es hablar de comida, porque soy un tragón irredento. Entonces encontré el camino de la hamburguesa y empecé a escribir sobre hamburguesas. Hace como 10 años empecé a escribir sobre hamburguesas en un blog. Luego empecé a escribir en un periódico que se distribuía en la Roma y en la Condesa, y luego ya estuve escribiendo como 3 o 4 años en una revista, en un perdón, en un periódico que se distribuía en toda la Ciudad de México, y luego ya después de mi salida de ahí he estado escribiendo para revistas de tiraje nacional y digitales. Entonces sí ha sido también algo que me ha interesado mucho, simplemente por esta cosa como de difundir y de compartir las cosas que a mi punto de vista son
dignas de rescatar y dignas de compartir, ¿no? Comida, música, y todo lo que se deje. Oye, hablando, a ver, vamos a hablar un poquito de todo este asunto de las hamburguesas. La verdad es que, ¿sabes qué? Que eres multifacético. Eso es algo de verdad muy interesante porque así como puedes ser gerente de una estación de radio, como puedes ser director artístico de diferentes disqueras, ¿no? De repente llegamos a este blog maravilloso donde has pasado por yo no sé qué cantidad de lugares Sí. donde se pueden probar hamburguesas maravillosas, ¿no? Sí, O sea, ¿en qué momento dijiste, ahora voy a hacerlo formal, voy a hacer un blog, voy a hablar de comida y voy a hacerlo de verdad? sí, fue una cosa también como muy fortuita porque salió básicamente a raíz de otro de mis trabajos, de mi trabajo como guitarrista de Moderato, en el cual he tenido la fortuna de viajar mucho. Y como viajábamos mucho y viajamos mucho, bueno, antes de la pandemia, y yo soy o era muy mal, era un tragón, pero muy quisquilloso y muy malo. Comía 3 o 4 cosas nada más. Estando de giras, era el rey como del club sándwich y de la milanesa y de la hamburguesa y de la pizza, porque no era muy aventurado para comer. Entonces un día llegó el Chai y me dijo, este, ay, estoy escribiendo yo un blog de tacos y tú deberías de escribir un blog de hamburguesas. Tú que has estado comiendo hamburguesas con Moderato por todos los lugares donde hemos ido a tocar. Entonces fue así, pues muy buena idea. Empecé y de ahí se volvió ya como una industria completamente alterna y aparte. En algún momento de esos 10 años me escribieron de una agencia de estas que hacen estudios de mercado y parecía que una marca multinacional quería introducirse a México con su marca de hamburguesas y vieron en Google si alguien les podía encaminar y yo les aparecí muchas veces y me contrataron y me pagaron por hacer un estudio de mercado sobre hamburguesas y en ese momento dije, este puede ser un buen camino, es el mejor trabajo del mundo, me pagan por comer y me pagan por comer lo que más me gusta de la vida. Entonces, fue Oye, así como una aplicaste, revelación. aplicaste literalmente, ahí está el pan, ¿no? Exacto, total, O exactamente, ahí sea, está el se pan. quedó. Y también porque siempre he sido de la idea, bueno, más bien me tomó un tiempo llegar a la idea de que uno tiene que hacer muchas cosas en la vida, no por querer dejar huella, sino por no estar perdiendo el tiempo en burradas. Entonces, así como el principio de mi carrera era yo un vago que me la pasaba haciendo crucigramas, viendo la tele y jugando videojuegos, este, me cayó el 20 de que uno no debería de estar haciendo nada más eso y debería de estar haciendo cosas productivas, no cosas importantes, ni no por pensar que lo que hago es importante, sino simplemente por compartir la experiencia de vida con más gente que pudiera entenderla o que pudiera sentirse afín a ella. Y para un poco de esparcir la felicidad por todos lados donde pueda ir. Entonces, Moderato nació como eso y lo de Burgerman nació también un poco como eso. Y de repente, pues cuando me di cuenta ya estaba haciendo 3, 4, 5 cosas profesionalmente al mismo tiempo y se ha vuelto ya como una necesidad de estar como siempre ocupado, ¿no? Y de siempre estar buscando cosas que hacer y de también como esta necesidad de mantenerme, así me siento vivo, me siento como Activo. productivo y activo, ¿no? Y con toda la humildad y con toda así como de yo no sé nada y estoy aquí para aprender, así he estado emprendiendo caminos en la vida. Decir que en lo personal siempre se me hace como bien padre esta sencillez con la que has manejado tu carrera, tus carreras, ¿no? Todas tus etapas. Y sí me parece que eres una persona muy chambeadora y sí me parece que has dejado una huella importante
muchos frutos, muy buenas recomendaciones de hamburguesas. Muchas gracias. Eso Sí. sí que sí, innegable, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de la carrera musical. Pero bueno, pues Ajá. en la actualidad eres parte de una de las bandas, pues, con más jale, ¿no? Sí. Dentro de nuestra industria. Justo tú y yo tuvimos una plática cuando ustedes fueron esa banda que pudo tener un show durante la pandemia, Durante, sí. ¿no? Somos muy Entonces, afortunados. ¿qué te fue dejando cada proyecto que te hace llegar a Moderato, que al principio pues parecía de repente así como un experimento? Y pues es que como que todas las cosas que voy sumando profesionalmente son como consecuencia de lo que voy haciendo en la vida. Como que no hubiera podido tener Moderato o no hubiera existido Moderato si no hubieran existido todas las cosas que los cinco hicimos antes, porque básicamente Moderato efectivamente que nació no como un chiste, sino como pues, un divertimento de Exacto. cinco amigos, o sea, queríamos tocar una noche, echarnos unas chelas, los que estábamos solteros en ese momento, a ver cuántas chavas nos ligábamos en una noche en el Bulldog, porque pues, no éramos muy agraciados y una guitarra siempre ayuda. Y queríamos como, pues, echar relajo con nuestros cuates. Y una noche se volvió a los 15 días otro show y a los 15 días otro show y así ha sido el tránsito, tanto que la semana que entra cumplimos 20 años de existencia del grupo. Entonces, como que el nacimiento de Moderato vino a ser la consecuencia de tanto de la experiencia de ellos dentro de Fobia y de muchos años, la experiencia de unos en la radio, el chat que estaba en la radio, mi experiencia en la industria, y como que esta necesidad de, pues vamos a echar relajo. También llegó un momento donde empezamos a echar relajo y empezamos a echar relajo y llegó un momento donde nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo más formal y más en serio para poder seguir echando relajo y divirtiéndonos mucho. Entonces, corte a 20 años después, seguimos divirtiéndonos como enanos, teniendo la posibilidad de armar cualquier cantidad de babosadas que se nos ocurren, de poder tener afortunadamente el gusto del público, o sea, de que haya un sector del público que comulga con nuestras idioteces y que nos compra todo ese rollo, ¿no? Y que le gusta y que se siente parte del rollo. Y Moderato ya se volvió este grupo como que ya es como, ahí está, ¿no? O sea, no, si lo digo va a sonar muy pretencioso, pero es un poco como lo que Dilo. sucede con los Rolling Stones, ¿no? O sea, yo no conozco ya un mundo y, bueno, hoy en día ya nadie ubica el mundo sin los Rolling Stones, ¿no? Entonces son como una cosa que está ya ahí. Pueden sacar discos o no pueden sacar discos, no importa, pero cada vez que hacen una gira les va muy bien. Nosotros ya llegamos a ese punto también donde ya casi no sacamos discos. La última rola que sacamos fue hace como año y medio. Probablemente saquemos un disco este año, pero seguimos toque, y toque, y toque, y toque, porque es una cosa como de entretenimiento y como de espectáculo y como ya muy establecido, ¿no? Como tú bien dices, todos son unos musicazos, con unas trayectorias Sí, chonchas, tremendas. ¿no? Tremendas. La verdad es que verlos trepados en el escenario, proyectando ese talento y esa energía y esa diversión, porque se contagia. O sea, Sí, es sí. imposible no contagiarse del prendón, de todo lo que ustedes le proyectan a la gente, lo hacen espectacular. Habrá quien le pueda gustar, habrá quien no, pero de que suena algo profesional, bien hecho, que tocan macizo, o sea, eso ni hablar. Nos hemos vuelto el punto de entrada de mucha gente al entretenimiento o a los shows o al rock, por decirlo de algún modo. Lo que para nosotros o para una generación fue Kiss, de repente nosotros ya hemos sido ese punto de entrada para chavitos, ¿no? Entonces, los chavitos que empezaron con nosotros hace 20 años, que ya tienen chavitos a su vez,
ya nos somos como, el grupo que con el que creces y de repente ya no nos escuchas, pero siempre nos llevas en tu corazón. Y así ya tenemos como 5 o 6 generaciones, que como que ya nos siguen, ¿no? Nos pasaba mucho cuando estuvimos de gira con la Guzmán, que nos iban a ver así, la abuelita con la hija, con la nieta y a veces hasta con la bisnieta, ¿no? Los que se conocieron en un concierto nuestro y ya tuvieron hijos, y a su vez ya son hijos como semiadolescentes que ya ellos mismos por su propia voluntad nos buscan. Entonces es bien bonito y bien padre. No, y la verdad es que yo creo que todos los proyectos te dejan siempre algo, pero pues este proyecto en especial, no porque sea el proyecto más importante en tu carrera, definitivamente es el que ha tenido más proyección, porque como Sí. tú dices, o sea, un músico, una guitarra y luego toda la parafernalia que traen. Mira, por ejemplo, hay mucha gente que me decía, pregúntales qué onda con el maquillaje. O sea, yo, por ejemplo, que me doy una maquilladita ya la despintada al final del día es así de, uy, o sea, Sí, es una producción bien completa y bien compleja. O sí. sea, ¿cuánto tiempo están backstage preparándose con todo el atuendo para salir a un show? Pues es un rollo, porque desde el primer show caímos en la idea de que lo que nos gustaba, además de tocar y de pasarla bien en el escenario, era como dar un espectáculo, ¿no? Y de que los conciertos, sí, sí es un rollo musical, pero también es un rollo como de espectáculo y un rollo de comunión con el público, bien padre. Entonces, desde el primer show estamos maquillados y vestidos relativamente igual a cómo es ahora la cosa, porque al principio parecíamos señoras de Polanco, pero ahora ya somos como, pues ya como rockeros, pero sí, o sea, un show para mí empieza desde el momento en que estoy haciendo la maleta para salir de mi casa, ¿no? Y pues una hora de maquillaje y un cacho de vestuario y pues pues tú sabes, mucho ensayo y mucha conceptualización y Mucha pasamos producción. mucha producción y afortunadamente nos hemos hecho también de un equipo muy, o sea, porque Moderato no nada más somos los 5, somos 5 más un equipo de 30 personas, más el público, y ya es como un casi un estilo de vida y un circo que va ahí viajando por el orbe, ¿no? Además, soy de los que creen ciegamente en que vivimos en una época increíble porque ni en la ciencia ficción más pacheca y aventurada hubieran pensado que en un dispositivo así Sí. eh, tienes toda la música de la historia de la música de Occidente y del mundo, ¿no? En tus manos a disposición en nanosegundos. Entonces, esa es una posibilidad que si no la aprovechas, pues estás perdiéndote de un chorro de cosas, ¿no? Entonces, soy muy creyente en que estos servicios de streaming son el mejor modo de poder abrirte el espectro y volarte la cabeza escuchando lo que sea, cuando sea y como sea. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la industria era así de que, ay, yo nada más escucho rock y nunca voy a trabajar en otra cosa que no sea rock. Y pues no, no es cierto. O sea, porque hubiera sido muy limitante y hubiera sido como una carrera muy corta. O sea, uno no es cierto que nada más escucha un tipo de música, quiera o no. Yo siempre me acuerdo cuando empezamos con Moderato, siempre había alguien hasta el frente del escenario en el público, pues haciéndonos la beliseñal, pintándonos dedo todo el tiempo, y que porque éramos muy fresas, pero luego cuando lo veías como nos estaba pintando dedo, pero cantando las canciones de Luis Miguel, y luego era de la gente que nos reclamaba que nuestro primer disco era más heavy que todos los demás discos que habíamos hecho posteriormente, pero era el disco que traía Luis Miguel, Cristian Castro, el Puma y Yuri, cosas así. Entonces es muy relativo y cuando te das cuenta que lo padre de escuchar música es escuchar canciones y que canciones que te lleguen al alma o que te lleguen al corazón, pues no importa si es rock, jazz, blues, este,
grupero, ranchero, polka, lo que sea, ¿no? De tu participación en todas estas etapas, pues es algo muy valioso, algo por lo que yo me siento siempre muy feliz de platicar contigo, Ay, muchas gracias. porque esto que tú nos cuentas, mucha gente no lo sabe. Mucha gente dice, ah, sí, Marcelo, sí, estaba en órbita, ¿no? Sí, sí, es moderato. Pero no, señores, o sea, Marcelo Lara es un ente lleno de información, lleno de experiencia y con muchísimas cosas que compartir. Yo creo que hay Marcelo para rato. Ahorita están Esperemos estos que sí, proyectos. sí. Ahorita estás creando algo, estás en un momento también de paz, porque esto se reactiva y no vas a dejar de viajar en 2 años. O sea, Sí, el catch-up va a ser brutal. Digo, sí, esperemos. va a estar complicado, pero sí, no, a mí me vino muy bien esta etapa de la pandemia porque he podido replantear varias cosas. También, pues sí, como estábamos muy acostumbrados a estar viaje y viaje y viaje y viaje, no salir y estar aquí encerrado ayudó a poder hacer otros proyectos, no nada más el grupo o los grupos, ¿no? Pero pues sí, sí, estoy metido como siempre en tres, cuatro cosas, que pues por lo menos me divierten a mí mucho y que me van a dar mucha diversión por los próximos años de mi vida. Entonces es un periodo bien padre que también ya se me cuecen las habas de poder regresar un poco o no regresar, sino encontrar esta nueva vida que va a ser post-COVID o post-encierro de a ver cómo le hago para balancear tanta cosa que ahora aprendí a hacer y ahora me estoy echando encima. ¿Qué mensaje así padre que le quieres dejar a la gente que nos está viendo? Yo lo que siempre le digo a todo mundo es como que uno debe de disfrutar mucho lo que hace y no preocuparse por cuestiones que están ajenas a uno, ¿no? Uno no debe de preocuparse por legados y por cosas o por cómo va a ser recordado. Uno debe de preocuparse por uno, pasársela bien, hacer que la gente se pase bien, incidir positivamente en la vida de su gente cercana por lo menos, y ser humilde y ser positivo siempre en todos los sentidos posibles, profesional, personal y afectivamente, ¿no? Y creo que ese es como lo único que puedo yo transmitir, ¿no? Sea uno, quiera ser uno músico, quiera ser uno abogado, quiera ser uno bombero o lo que sea, dedicarse al 100% con mucho rigor y con mucha formación y creérsela y hacerlo en serio. Y eso le va a garantizar satisfacciones a uno por toda la vida. Y, y bueno, pues te agradezco mucho. Al contrario, Nos veremos, espero, en un futuro no muy lejano. espero que pronto, sí, sí, sí. Y bueno, pues seguiremos en tus redes, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo con cualquiera de tus proyectos. Muchas Y gracias. desde lejos te abrazo. Igualmente, Karina, te mando un gran abrazo. Y bueno, pues señores, este fue el primer episodio de Insider con nuestro querido Marcelo Lara. Muchas gracias por su visita y nos vemos la próxima semana.